Saludos, seguidores de la Fuerza. Hoy en este video hablaremos de por qué Qui-Gon Jinn fue asesinado tan fácilmente en La Amenaza Fantasma. Acompáñame en este video hasta el final y descúbrelo. Obi-Wan, promete que entrenarás al muchacho. Sí, maestro. Con él habrá equilibrio. Qui-Gon parecía morir muy fácilmente en Star Wars La Amenaza Fantasma, pero ¿y si supiera que iba a morir y se sacrificaría de todos modos? Casi todas las películas de Star Wars terminan con algún tipo de pelea con sables de luz. Los duelos mortales son la culminación de cada película porque crean finales épicos, pero también personifican los otros acontecimientos de las películas. Por ejemplo, el duelo de Obi-Wan y Anakin en Mustafar fue donde Anakin cayó en la oscuridad, lo resistió a lo largo de la venganza de los Sith e incluso durante la Orden 66. Trató de evitar el lado oscuro, pero después de su derrota llena de lava y sufrimiento, abrazó por completo su oscuridad y se convirtió en un Lord Sith. Un ejemplo aún mejor vino en Star Wars La Amenaza Fantasma. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul se batieron a duelo por el futuro de la galaxia. Al final de la pelea, Maul estaba muerto, por lo que los Jedi ganaron ese día. Sin embargo, el lado luminoso perdió el duelo de los destinos porque Qui-Gon, quien Palpatine sabía que era el único Jedi que podría haber evitado que Anakin cayera al lado oscuro, estaba muerto. Desde esa perspectiva, el duelo definitivamente fue una tragedia. Sin embargo, es posible que Qui-Gon supiera que iba a morir y se sacrificara de todos modos. Pero entonces, ¿por qué Qui-Gon Jinn fue asesinado tan fácilmente en La Amenaza Fantasma? Bueno, cuando salió La Amenaza Fantasma tenía el perfecto sentido que Qui-Gon muriera de una puñalada, pero en los últimos años las cosas se han vuelto más complicadas. Durante la serie de Obi-Wan Kenobi, el Gran Inquisidor y la tercera hermana fueron apuñalados y ambos sobrevivieron. Además de eso, Star Wars se ha llenado de figuras que sobreviven de heridas aún peores. Palpatine sobrevivió a una caída por el pozo de un reactor, Vader fue mutilado y quemado en lava, y Maul, bueno, ese pobre sujeto fue dividido en dos con un sable de luz. Así que con todos estos personajes sobreviviendo a terribles heridas, parece extraño que Qui-Gon sucumbiera a una simple puñalada. Y la explicación fácil a este suceso fue que Qui-Gon no usó el lado oscuro para mantenerse con vida. Estaba herido y no habría ni soñado con usar el lado oscuro para mantenerse con vida. Entonces, murió de una lesión a la que usando el lado oscuro probablemente podría haber sobrevivido. Sin embargo, se siente más profundo que eso, como si Qui-Gon supiera que estaba a punto de morir y dejó que sucediera. Asumiendo que Qui-Gon previó su muerte, a algunos les puede parecer extraño que se sacrifique. La primera razón tenía que ver con la perspectiva de Qui-Gon sobre la fuerza. Nunca se pondría por encima de la voluntad de la fuerza, por lo que si Qui-Gon hubiera previsto su muerte, la habría aceptado amablemente. Sin embargo, Qui-Gon estuvo más conectado con la fuerza que cualquier otro Jedi durante las precuelas, por lo que su muerte no debería haber sido una sorpresa total. Después de todo, estaba meditando justo antes de su confrontación final con Maul, por lo que fácilmente podría haber visto venir su muerte. Y es posible que supiera que tenía que morir. Algunos seguidores de Star Wars creen que Qui-Gon habría sido bueno para Anakin, pero esto no es necesariamente el caso. Sin la muerte de Qui-Gon, los Jedi podrían haber prosperado, pero probablemente Anakin no habría cumplido su destino. Como resultaron las cosas, Anakin destruyó a los Sith y purgó a la Orden Jedi de su arrogancia. Entonces, es muy posible que Qui-Gon vislumbrara el futuro, supiera que necesitaba morir por el bien de Anakin y se sacrificó. Eso haría que Qui-Gon fuera aún más importante para la franquicia de Star Wars, porque su sacrificio y el posterior entrenamiento de Anakin fueron los que equilibraron finalmente la fuerza. Cuéntame en los comentarios, después de ver este video, ¿crees que Qui-Gon previó su propia muerte? Muchas gracias por mirar el video hasta el final. Recuerda que también tenemos las membresías para que seas parte del canal y tengas increíbles beneficios y nos sigas apoyando en la creación de contenido. Ahora sí, no olvides dejar tu like y suscríbete si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas todo el contenido. Ahora sí me despido y recuerda, la fuerza estará con ustedes siempre.